Rodolfo Rueda, pero bueno, le decimos Pocho porque a él se siente más identificado con este apodo, ya está aquí en los estudios de la Gran Radio de Santa Fe. Y antes de darle las buenas tardes, le comento que un oyente y quien fue invitado nuestro hace algunos programas, Gustavo Farabolini, profesor de Historia, lo saluda y dice, bueno, ciudadanos ilustres si los hay, felicitaciones por esta entrevista que vamos a tener. Y bueno, de esta manera entonces le damos las buenas tardes a Rodolfo, a Pocho. ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Andrea. El agradecido soy yo por la oportunidad que me brindan de hacer uso de vuestros micrófonos. Bien, a la audiencia, para quienes no sepan de quién estamos hablando, la familia Rueda es, podríamos decir, uno de los vecinos más antiguos que tiene el Barrio Sur. En ese sentido, bueno, Rodolfo nos va a hacer alguna mención de, bueno, su familia, los Rueda, hace cuántos años que están en Barrio Sur y qué manera llegaron. Mi abuelo Rueda, que nació en 1884 en Anguiano, Logroño, Castilla la Vieja, llegó a la Argentina, precisamente a Santa Fe, con 10 años. Al poco tiempo murieron sus padres, quedó solo. Tengo entendido que están sepultados en el Osario Común de Guadalupe y, bueno, lo recogió un viejito de apellido Arzadún, que lo alimentó, lo vistió, pero no lo mandó a la escuela. Se puede decir que mi abuelo aprendió a garabatear algunas letras, a poner su firma así a los ponchazos, digamos, ¿no? Y él decía que al poco tiempo se conchabó. Esa palabra yo pensé que era una palabra criolla y así la encontré en el diccionario de argentinismos de Abad de Santillana, pero después grande es mi sorpresa cuando veo que la usa Unamuno también, el conchavo. Ya no es palabra criolla sino española también, pero no viene el caso, no empece la cuestión. Y cuando ya más o menos se siente bien afirmado en Merengo, entra a trabajar de peón de cochero, se hace patrón y llega a tener 3 mateos. ¿Dónde guardaban esos 3 mateos? Más un carro, una lechera y los caballos de tiro. En mi casa anterior, que en su momento eran 2, o una sola, mejor dicho. Que recordamos, Rodolfo, ¿dónde estaba su casa entonces? En la actualidad, Saavedra 1533. Ajá, abarcaba las 2 casas, que en una época fue para que la gente más o menos de aquella época se ubique, lo que fue el almacén de Jacobo Resec, en los años 60. Y yo siempre digo que mis abuelos llegaron ahí cuando aquello hacía poco que había dejado de ser frontera, se estaba convirtiendo en suburbio, y un día yo me desperté y me encontré con que me habían dejado el barrio, con tranvía que iba y venía por General López y por 3 de febrero. Bien, y a propósito de esto, sí, es muy interesante la historia de esta familia, que bueno, Rodolfo en pocas palabras logró hacer un buen resumen. Y bueno, usted siendo un hombre de barrio, un referente del Barrio Sur, ¿alguna reflexión o alguna definición de lo que es el barrio? ¿Cómo podría definirlo, Pocho? El barrio ha cambiado y no puedo resistir la tentación de repetir algo así como pesadumbre de barrios que han cambiado, arenas que el tiempo se llevó. Estoy citando a Homero Mansi con Sur, ¿no? Que tiene algo de común porque ellos dicen Pompeya y más allá la inundación, y nosotros hemos tenido algo muy parecido, no de Pompeya, ¿no es cierto?, pero es lo que sabemos y todavía está muy vivo el aciago recuerdo del año 2003. Fíjate vos, Federico, que Saavedra, mi calle, se cortaba en Entre Ríos, a la altura del 1300. Y para cruzar, para ir, por ejemplo, a Jotapazo o visitar a mi abuelo Zancada, que estaba en el Centenario, teníamos que desviar por calle Francia, ¿no? Un día nos dimos cuenta que habían sacado ese rancho que atravesaba calle Saavedra y que justamente gracias a eso los vecinos tenían la calle como patio, colgaban las jaulitas. Don Pedro Galmes, por ejemplo, sacaba a tomar sol sus gallitos de riña a la calle, y el límite, esa la barrera, digamos, que impedía pasar por esa cuadra hacia el otro lado, era un entretejido natural de cañaverales, campanitas y pisingallos. Después, cuando se abrió, ahora
llama la atención justamente esa cuadra porque tiene una vereda muy irregular, con altibajos. Por ahí cada tanto se ve que en vez de un árbol plantado por disposición municipal, en su momento ha sido un gajo, un retoño de sauce o de ceibo, que desentona, ¿no es cierto?, con toda la linealidad de los fresnos. Uh-huh. Estamos hablando, Rodolfo, puntualmente de calle Saavedra. Entre, ¿recordamos? Entre Ríos y Uruguay. Uruguay, Claro. Sí, sí. Bien al sur. Sí, sí. Sí, sí. En realidad, bueno, yo siempre digo, soy un defensor de que el sur es uno solo. Lo de que el Centenario es un barrio con... Bueno, está bien. Es un barrio con vida propia, pero es la continuación, sí, es parte, por supuesto, del del Vero barrio sur, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. El Finisterre, digamos, ¿no? Y después las aguas, las islas y el Sí, varadero sí. Sarzotti. Sí. Sí, con eso no quiero dejar afuera al Centenario, sino que miren al sur. Claro. Rodolfo, bueno, y hablamos un poco cuando establecíamos esta entrevista, que bueno, parte de la historia escrita allí en el barrio sur nos lleva necesariamente a la intersección de Boulevard Zavalla y Entre Ríos, justamente, donde funcionaba hace algunos años. Usted nos va, si nos quiere refrescar un poco la memoria, en qué décadas o hasta qué década, el almacén y despacho de bebidas de Ahmad Felaj. ¿Es así? Sí. Quienes, a su vez, había dos personajes muy particulares que incursionaban en aquel boliche. Sí. Yo siempre digo que eso tiene, o tuvo, mejor dicho, algo muy particular, y que esas dos personas, Pepe Galo y Guido Costa, formaban parte del paisaje urbano. Eran como dos penitentes. Si bien los parroquianos estaban adentro, conversando, bebiendo, jugando, ellos permanecían afuera. Parecía que mirando al norte custodiaban la retaguardia del sur. Se daban cita en forma tácita y siempre, cerca de las 6 de la tarde, le erraban por 5 minutos más o menos. Por 10 ya era mucho. ¿Qué te pasó? Y no, me demoré. Bueno, está bien. Jamás discutieron, y si alguna vez lo hicieron fue por algún apellido que confundían con otro, por un error en el fixture, ¿no es cierto? Fixture, decía un amigo mío, el fixture de Glostora, ¿no? Claro. Las tablas de los, a qué equipo le tocaba jugar con quién y qué fecha, bueno, que se repartía antes en forma gratuita en las peluquerías. Alguna estrella fugaz que parecía haber caído en el patio de la escuela Pascual Echagüe, y uno que la vio le preguntó al otro, ¿la viste? Y el otro que le respondió, ajá. La desgracia de algún canillita que rompió su bicicleta y no pudo terminar con el reparto de diarios. Las muchedumbres enfervorizadas en las tardes y noches de gloria de Colón, aquel increíble gol que hizo Ploto Gómez a Gilmar cuando vino el santo. Y esas eran sus conversaciones, y repetidas y calcadas, siempre hablando de lo mismo. Un día, Guido Costa se demoró en la cita, y pasó más de una hora. Y Pepe tenía intenciones de salir a buscarlo, y vino un amigo y le dijo, no vayas, no va a venir nunca más. El hombre de arriba le mandó un fax, preséntese de inmediato. No vayas a buscarlo. ¿Y qué respondió Pepe? Caramba, la pucha. Y se quedó. Y al día siguiente fue. Y cosa curiosa y llamativa, que ocupó el lugar del amigo ausente, dejando desguarnecido el suyo. Y continuó con las manos atrás, con la mirada perdida en el norte, como custodiando la retaguardia del sur. Y apareció otra vez un vecino, un amigo, un parroquiano, y le dijo, Pepe, deja esta esquina, anda al centro, te has perdido muchas cosas que han aparecido en estos últimos tiempos de que ustedes estaban acá.
ha cambiado. El centro está lindo. Andá caminando, metete por calle San Martín. El mercado de Abasto, el mercado central ya no está más. Cruzá la Plaza del Soldado en diagonal. Sí, tenés razón. Y lo hizo. Yo lo crucé varias veces en ese trance. Y digo trance porque era algo que llamaba la atención. Iba casi corriendo, como bocha que no llega a destino, con su pijama celeste del mismo color de sus ojos, que muchas veces lo vi y parecían que habían llorado. Pero llegaba a calle San Martín, miraba hacia el lado del centro y se volvía por 3 de febrero, pero esta vez se volvía despacio, como que temiera llegar a su casa. Y un día dijo que no tenía ganas de comer y que tampoco necesitaba hacerlo porque no iba a estar fuerte para ir nunca más a calle San Martín, y dejó de comer. Y ahí se cree que enderezó sus pasos a la eternidad y partió para buscar a su amigo. Entonces el interrogante es, ¿lo habrá encontrado? La razón por humana desconoce estas cosas, pero el imaginario colectivo los hace allá, en ese inmenso océano constelado que es el firmamento, mucho más grande que el salado, que las islas y los huecos que ellos conocieron y frecuentaron, y seguramente estén en otra manzana irregular, no cuadrada sino romboidal, formada por 4 esquinas, en cada una de ellas hay una estrella que es la Cruz del Sur, y seguramente están montando guardia junto a los luceros. Yo no pierdo la oportunidad de recordarlos, porque mientras hable de ellos va a ser como cantarle a la amistad, un amigo que se lo llevó al otro. Y siempre digo que es como que no le falte agua a una planta de no me olvides, porque como decía Neruda, el olvido es más triste que la muerte. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Federico. Tal cual. Bueno, qué hermosa historia la que nos cuenta Rodolfo. Y la manera de contarla. La manera. La forma, bueno, que va Rodolfo, creando imágenes a medida. Sí. Imágenes en uno va creando a medida que él va narrando y relatando. Y porque Pocho es escritor, entonces tiene sabe manejar los tiempos, las pausas. No soy escritor, sino escribidor, ¿no? Sí. Todavía no me falta para llegar a recibirme de escritor. Por ahora soy ni siquiera sastre, un hilvanador de pespuntes inconexos, ¿no es cierto? Escribidor. No, por favor. Pero me doy el gusto. Sí. Pocho, lo invitamos, ahora hacemos un breve corte para cumplir con los tiempos de la radio, lo invitamos para continuar un ratito más para hablar justamente de estas 4 esquinas trágicas que... Sí, eso me interesa muchísimo. De, Avenida Freire y 3 de febrero, porque en una de las esquinas hay una casa que tiene una carga emotiva importante, de cuestiones paranormales. Bueno, no nos adelantamos demasiado, lo dejamos a eso para que usted narre un poco esta cuestión. Ahora hacemos un breve corte y vos que estás del otro lado, seguí prendido, seguí escuchándolo a Pocho del Sur, acomoda el mate para seguir escuchando más historias, más recuerdos y más información y datos del barrio sur. Comunicate con